percepción de quienes estuvieron presentes. Quienes no fueron al primer llamado, los invito, las invito, les invito cordialmente que se presenten al segundo, que aprovechen la oportunidad de regularizarla. Sí, sí, profe, sí, sí. Yo por problemas de salud y problemas de Es trabajo verdad. no pude. Y otras materias, ¿no? Que tenía. Y otras materias. Sí, Claro. sí. Bueno, el próximo llamado es el 31 Sí, sí, y cae correcto. sábado. Sí, El sí, Como sí. sábado. además algunos tenían problemas laborales y demás, ojalá que el sábado les sea más sencillo. Claro. Sábado a la mañana, profesora, Sí, las mismas unidades. sí, Bien. sí, las mismas Profe, unidades sin perjuicio de que vamos a seguir avanzando, por supuesto. escrito, modalidad Escrito, escrita. Dale, la misma modalidad. gracias. Bueno, así que, y las notas las voy a subir por el Zoom, Profe, ¿le puedo hacer una el sistema preguntita? de Guaraní. Sí, ¿quién habla, Cuando usted se Matías? refería, Matías Ferrari, usted cuando usted se recibía, se refería a fuente del derecho, ¿a qué se Sí. refería? A ver, porque el profesor de que estaba en el examen me dijo que trate de poner lo que estaba en el artículo 1. Y después estuve viendo bien y, o sea, son otros conceptos. La pregunta era amplia, te preguntaba, bueno, no era amplia, preguntaba varias cosas. No, Primero, profe, porque ¿a qué en se realidad refería con el estuve, diálogo de fuentes? Él te debe haber dicho que pongas lo del artículo 1, si te da una ayuda lo del artículo, yo no pido números, obviamente, respecto a lo del diálogo de fuentes, ¿sí? A no tener en cuenta la jerarquización de las fuentes, que era eh, el antiguo paradigma al nuevo paradigma de el diálogo, la integración de las distintas fuentes que reconoce el ordenamiento. Con respecto a enumere las fuentes, es enumeren las fuentes del derecho, que ustedes podrán decir ley, costumbre, jurisprudencia, la que sabemos, agregando también que algunos vi que agregaron bien los principios generales del derecho, que decíamos son herramientas comodines, tanto fuentes como también herramientas para la interpretación. Sí, alguien está hablando. Bueno, a eso refería a las fuentes, pero es Profe, una yo tengo pregunta súper tengo una pequeña duda. previsible. En la primera pregunta, estaba bien hablar sobre la constitucionalización del derecho privado, ¿verdad? Sí, si lo vinculás al diálogo de fuentes, Sí, porque da paso a la constitución. No, no pregunté en específico el fenómeno de la constitucionalización, pero está íntimamente vinculado claro, porque al en la diálogo de las respuesta fuentes, sí. que yo había dado, había hecho una pequeña introducción a lo que era la constitucionalización del derecho privado, relacionado también con el artículo 75 del el inciso 22 de la Constitución Nacional y haciéndolo también una referencia con el artículo primero del Código Civil. Entonces hice como a mí me dio miedo que no se entienda a donde yo quería llegar con la respuesta porque metí como un desarrollo muy potente para mí, por así decirlo, y me daba como un poco de cosas que no tenga nada que ver algo con lo No, otro. nada que ver, Eh, no, tiene todo que ver sí, pero me la daba miedo explicarlo constitucionalización, mal. porque cuando hablamos del diálogo de fuentes tiene que ver con ese vínculo, no de jerarquización exclusivamente, sino que se puede recurrir a no solamente a otras normas por fuera del ordenamiento, como ser las convenciones internacionales de derechos humanos, sino también a otras fuentes en horizontal, ¿sí? Claro, A la gracias. costumbre, a la jurisprudencia. Sí, tiene que ver. Bien. Bueno, para la semana que viene van a estar las notas subidas al sistema, que entiendo les manda un correo, una notificación cuando se cargan. No sé en qué parte.
Yo lo que hago siempre En la parte es que... provisoria, profesora. Ah, bien, En ahí está, la porque parte provisoria. yo veo otro SIU, o sea, veo el de docentes, no veo el de alumnos, no recuerdo cómo lo tienen. Yo En sé que tengo que inscripciones, en crear, el área provisoria. Ahí se ven las notas. Te digo ahí va. porque ya vi hechos humanos. Ya viste de parciales. Claro. Sí, al parcial lo tengo que crear, o sea, así como viene ya para cargar directamente los finales, si tenés que cargar de parciales, lo creás y supongo que les aparecerá a ustedes la pestañita. Bien, bueno, dicho esto, y ahí veo que fueron poniendo su presente en el chat, después lo voy a descargar. Vamos a retomar el desarrollo del programa. Ustedes habrán visto que nos queda poco menos de la mitad de la materia, así que hay que meterle, porque tenemos 2 meses, que está bien, pero para ir con ritmo. Sí, casi la mitad, un poquito menos. Son 15 unidades en total. ¿Ustedes se acuerdan que antes de las vacaciones, antes del receso, comenzamos a hablar sobre derechos subjetivos? Recuerdan que ahí dejamos Sí, sí, unidad número, del programa número 8. 8. Unidad número 8. Hablamos sobre las nociones de derechos subjetivos, decíamos que en la doctrina hay diferentes conceptos, palabras más, palabras menos, hacen referencia a la facultad de, bueno, ahí le están poniéndolo donde arranca en el texto, la facultad de esperar de otro una determinada conducta, y decíamos la noción de derecho subjetivo lleva intrínseco, lleva dentro de sí misma las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la facultad de esperar una determinada conducta y por el otro, el deber de realizarla. Que muchas veces la noción de derechos subjetivos comprende conductas de ambas partes, si estamos hablando de una relación jurídica, por ejemplo, bilateral. El poder esperar de otro una determinada conducta y, del otro lado, ese deber de dar cumplimiento a eso. Eso conforma la idea total de derecho subjetivo. Sin una o sin la otra, estaría incompleta la noción. Hablamos también ese día de las diferentes teorías que se han desarrollado acerca de cuál era la naturaleza jurídica. Hoy hablamos de manera resumida de ese concepto, pero llevó tiempo, llevó bastantes discusiones, sobre todo a lo largo del siglo XIX, en la doctrina, cuando hablamos de la doctrina civilista del siglo XIX, bastantes discusiones acerca de esa noción que hoy está, no digo unánimemente, pero ampliamente receptada en todos los libros de Civil 1 que ustedes, o Civil parte general, o Derecho privado parte general, que ustedes tomen, ¿no? Esta idea de la facultad de ver. Que tiene en cuenta la satisfacción de un interés jurídicamente protegido. Es decir, no es solamente un poder atribuido a la voluntad de una persona, no es que yo puedo esperar de otro una determinada conducta según mi voluntad y sin coto o límite alguno. No, el límite de lo que yo pueda esperar está dado porque esa conducta que yo espero realmente venga a satisfacer un interés que pueda ser protegido jurídicamente. No es que puedo esperar de otro cualquier conducta solamente con a mi arbitrio. Un límite, un coto tiene que existir. ¿Y quién es el que pone ese límite? El ordenamiento jurídico.
para evitar abusos, para evitar excesos, para evitar arbitrariedades. Que yo no pueda exigir más de lo que corresponda. Eso es medianamente la idea de derechos subjetivos de la doctrina tradicional. Hablamos en la última clase de esas teorías, esas discusiones que se fueron dando, las corrientes voluntaristas, decíamos a Savigny, luego la de Yering, que decía es la protección de un interés jurídicamente protegido, y las teorías mixtas. Inmediatamente de eso, y creo que con esto se puede ver un poco mejor esta cosa conceptual que estamos dando, inmediatamente de eso aparecen las clasificaciones. A ver, quiero compartir pantalla. Díganme. ¿Ya está? Estoy compartiendo. Perfecto. No sé si estoy compartiendo amplio o... Se ve Sí, se ve. perfecto, profesora. ¿Se ve? Bueno, está. Esto es lo que hablábamos la última clase, ¿no? De las tesis o las teorías, la voluntarista, la del interés. Esto en los textos está desarrollado, no me voy a detener. Y las teorías negatorias, porque también hubo quienes en esa discusión que yo les decía a lo largo del siglo XIX acerca de cuál es la naturaleza jurídica, también hubo quienes negaban la existencia de derechos subjetivos. Uno de quienes hablaba de que no existían como tales es Kelsen, con su teoría, lo cual esto es una de las tantas lecturas de Kelsen. Hay quienes dicen, bueno, Kelsen no dijo estrictamente esto, pero ustedes van a encontrar cuando se habla de las teorías negatorias, es decir, de autores que decían, bueno, los derechos subjetivos no existen propiamente, hablan de quienes adoptaban la teoría, los positivistas, o algunas lecturas de Kelsen y de los positivistas, que decían, bueno, no, en realidad el único derecho que existe es el derecho objetivo, es decir, el ordenamiento jurídico, lo que la norma dice. ¿Vieron ese latiguillo que repetimos constantemente cuando a alguien se le pregunta, bueno, ¿qué decía Kelsen? Y se resume a la mínima expresión algo que termina siendo un poco equívoco y no se sabe si Kelsen dijo estrictamente esto. Digo que no se sabe porque es discutible, pero cuando se resume a la mínima expresión la teoría de los positivistas, se dicen, bueno, los positivistas dicen que el derecho es la norma. ¿Sí? Habrán escuchado por ahí. Bueno, esa teoría extrema o en extremo lleva a negar la existencia de derechos subjetivos, porque claramente si el único derecho que existe es el objetivo, es decir, el ordenamiento jurídico y las facultades que tenemos los individuos de poder esperar de otro una determinada conducta, la tenemos porque lo dice el ordenamiento jurídico, niegan la existencia de lo que estamos hablando hoy o lo que estamos desarrollando, es decir, de un derecho subjetivo, de que exista algo más que el ordenamiento jurídico. Entonces, por eso es, y eso, en realidad es muy interesante esas discusiones que hoy ya están superadas, hoy no hay, por lo menos en la doctrina mayoritaria, y mucho menos en lo que estudiamos nosotros acá, que para nosotros los derechos subjetivos y la noción de derecho subjetivo es muy importante, no hay autores que planteen, más que para hacer una revisión o un estudio de la evolución de estas discusiones, que planteen teorías negatorias, porque claramente estaríamos negando la concepción de derecho complejo o subjetivo desde la segunda década o de las primeras décadas del siglo XX para acá. Pero es importante saber lo que existieron también teorías negatorias. Con el peligro que ello acarrea.
Bien. Ustedes van a ver en los textos, como les decía, las diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica, ya sea que tomen el libro de Azpeitía, Rivera, Borda. En eso hay un desarrollo muy interesante y más o menos todos van a decir lo mismo porque como les decía, es una evolución que se ha hecho a lo largo, sobre todo del siglo XIX, esas discusiones, hoy ya superadas. Otro tema que también ustedes van a encontrar en los textos, en todo, cual sea que agarren, y más o menos van a traer lo mismo, son las clasificaciones, porque más o menos todos los autores, con el mismo criterio didáctico, pedagógico, si se quiere, de presentación para que se pueda entender de qué estamos hablando, derechos subjetivos, traen más o menos las mismas clasificaciones, por no decir las mismas. Que también hoy vamos a darles, voy a aprovechar en este primer momento de la clase para dar un pantallazo de las clasificaciones, pero sobre todo para dimensionar de qué es esto de que estamos hablando cuando hablamos de derechos subjetivos y esto que yo les decía, hay un micrófono abierto y no logro ver de quién. Esto que les decía, que en realidad es enorme la gran cantidad de tipos de derechos subjetivos que ustedes van a estudiar a lo largo de la carrera. Porque es posible, es tan heterogéneo el mundo de los derechos subjetivos, de esto de que yo puedo, además, imagínense, ya yendo al concepto, uno se puede dar cuenta que es prácticamente inabarcable. Es decir, es la facultad de una persona de esperar de otro una determinada conducta y bueno, tenemos el mundo y sus alrededores. Entonces, ¿es posible agruparlo? Sí, es posible agruparlo. Y de cada agrupación es posible, como toda clasificación, como toda agrupación, es posible sacar características generales, algunas excepciones, y sobre todo, vamos a ver que a determinadas áreas del derecho les va a interesar determinados tipos de derechos subjetivos y otros no. Entonces vamos a ver, en estas clasificaciones que vamos a mencionar medio así a vuelo de pájaro ahora, que hay algunas que tienen más afinidad con algunas ramas del derecho que otras. Pero cuando armamos el rompecabezas entero de todas las clasificaciones, ahí una dimensiona este mundo tan variopinto de los derechos subjetivos. Y entendemos, o por lo menos lo que queremos, que se entienda con esto, por qué tanta insistencia con entender los derechos subjetivos, con entender la importancia que tiene, por lo menos para nuestra materia en la parte general. Entonces, clasificación. Empezamos por una clasificación que es muy común, es decir, la primera gran clasificación de derechos subjetivos ya la venimos mencionando desde las primeras unidades nosotros. Hablamos de derechos, los derechos subjetivos pueden clasificarse en derechos patrimoniales o extrapatrimoniales. Ahí hace referencia a una división que tiene que ver con ¿qué? Con el contenido económico, si tienen contenido económico o si no tienen contenido económico. Es decir, nos da la pauta de que hay derechos subjetivos que tienen contenido económico y hay otros que no. Esa es una primera gran división. Dentro de los que tienen contenido económico, que son los derechos patrimoniales, a su vez tenemos tres grandes clasificaciones. ¿Sí? Y fíjense que son tres grupos muy grandes. Los primeros de los derechos patrimoniales con contenido económico, con contenido patrimonial, son los creditorios. Los derechos de crédito. Los derechos que ustedes van a estudiar el año que viene en la materia obligaciones. ¿Sí? En obligaciones y en responsabilidad civil van a estudiar nada más ni nada menos que ese mundo, el funcionamiento de los derechos creditorios. Es decir, los que surgen a partir de una obligación. Una persona se obliga con otra a dar
una determinada contraprestación, que puede ser de dar una cosa, de entregar una cosa. Yo compro un libro por Mercado Libre o por donde sea, estoy comprando y tengo la facultad de recibir, o sea, nace ahí el derecho de recibir la cosa contra la entrega de un dinero, ¿sí? O puede ser de la prestación de un servicio. Esos son los derechos creditorios. Otro gran mundo dentro de los derechos patrimoniales son el de los derechos reales. Eso lo van a estudiar en toda otra materia que es Civil 4 o los derechos reales, que es el vínculo existente entre las personas y las cosas. Puede ser un vínculo de propiedad, si yo puedo ser propietaria. Puede ser un vínculo de uso, de usufructo, y ahí aparecen una gran cantidad de derechos reales. Son derechos subjetivos. ¿Tienen contenido económico? Sí, tienen contenido patrimonial. Ustedes lo van a estudiar en otra materia, no es tema de esta materia los derechos reales. Imagínense que hay un cuatrimestre entero que van a estudiar distintos tipos de derechos reales que están regulados en el libro de los derechos reales dentro del Código Civil y Comercial y en algunas leyes aisladas. Propiedad horizontal, usufructo, uso, comodato, es decir, son todas palabras que pueden haber escuchado en algún momento y que están vinculadas a determinados contratos, pero que surgen ese tipo de derechos, que palabras más, palabras menos, hacen referencia al vínculo. No hablo de relación jurídica porque no existen relaciones jurídicas entre una persona y una cosa. Nosotras venimos diciendo desde el principio de año que estudiamos en esta materia la relación jurídica y que los elementos esenciales son sujetos, objeto, causa. ¿Sí? Quienes se vinculan en una relación jurídica estrictamente son personas. Respecto de la cosa no hablamos de relación, sino un vínculo otro, de dominio, de uso, de usufructo, del cual fuera. Y hay un tercer grupo de derechos patrimoniales, que son los intelectuales, que este grupo no es estrictamente patrimonial o estrictamente extrapatrimonial, porque si no es un grupo, un subconjunto mixto o sui generis, porque en realidad hay algunas connotaciones de los derechos intelectuales que son extrapatrimoniales, como por ejemplo el derecho, lo que se conoce como derecho moral de autor. Pero claramente los derechos intelectuales tienen, primero que han ido creciendo, es una rama, uy, me comí la L acá, son una rama que viene creciendo mucho, es una rama de las que se conocen como más modernas del derecho privado, y hay mucho, imagínense, ahí entra la cuestión de marcas, patentes, propiedad intelectual, y varios aspectos de esos derechos intelectuales tienen contenido económico. De hecho, la registración de una marca, de una patente, sirve para, entre otras cosas, proteger el derecho sobre derechos de intelectualidad, sobre cosas, sobre inventos, sobre marcas que luego se proyectan en negocios o lo que fuera. Entonces ese es fíjense que dentro de esto que nosotros decimos, o que solamente acá ponemos 3 líneas, ¿no? Derechos patrimoniales, fíjense el mundo de derechos subjetivos que entran en cada uno. Y luego la otra gran clasificación. Voy rápido con esto, o voy a ir más rápido porque no tiene mayores dificultades la clasificación, pero sí es necesario que ustedes la vean, la sepan, lo manejen y dimensionen. Otro gran grupo es... Sí.
creditorio, no como que no me... Los derechos creditorios son los derechos de crédito, ¿sí? Que surgen a partir de las obligaciones en donde una persona se obliga frente a otra a realizar determinada conducta, que puede ser la entrega de una cosa, puede ser realizar un servicio, o puede ser también abstenerse a realizar determinada conducta. Ya lo van a ver, esto lo van a estudiar el año que viene, cuando ustedes estudien los derechos creditorios, digo, tienen una materia entera para estudiar derechos creditorios, por eso no voy a entrar, más que para conceptualizarlo y que se vea, van a estudiar a profundidad, porque es la esencia de las obligaciones. También puede ser, como les decía, el objeto, el entregar una cosa, una obligación de hacer o de no hacer, como decíamos, abstenerse a realizar determinadas cosas. Cuando ustedes firman un contrato de locación, por ejemplo, de alquiler, para habitación, para vivir en el departamento, seguramente habrán visto alguna cláusula que les prohibía determinadas conductas, como por ejemplo subarrendar el inmueble, no alquilárselo a otra persona siendo ustedes inquilinos. Ahí hay una obligación de no hacer, por ejemplo. Y hay tantas, podemos pensar. Digo, esos son los derechos creditorios. Dentro de los derechos extrapatrimoniales, siendo los extrapatrimoniales, son los que no tienen contenido económico a priori. En principio, el gran grupo de los derechos extrapatrimoniales, en el cual una vez que terminemos este tema de la clasificación y otro que me interesa hoy, que es el abuso del derecho, vamos a centrarnos específicamente a hablar de los derechos personalísimos, porque como ustedes vieron en esta clasificación que tenemos acá en pantalla, son los únicos, los derechos personalísimos, son los únicos estrictamente de esta materia, de derecho civil parte general, que no van a volver a ver o van a volver a ver de refilón o tangencialmente en alguna otra materia. Pero todos los otros que están acá son propiamente derechos subjetivos que estudian en otras materias. Ya les dije, los creditorios lo verán el año que viene en Civil 2, los reales en Civil 4, los intelectuales, no sé si habrá, en algún momento había una materia optativa de derechos intelectuales, no sé si ahora en el tramo de formación específica, creo que sí. Incluso ahora hay una competencia en la que están participando un grupo de estudiantes de la facultad, competencia interuniversitaria y demás, que es sobre propiedad intelectual, que es bastante nueva, por esto que les decía, que es un desarrollo bastante reciente y muy necesario de seguir explorando. Y luego están los derechos personalísimos, que son los que vamos a ver espero mañana poder empezar, y el derecho de familias, que también tiene que... ¿Por qué lo puse ahí en extrapatrimoniales? Si bien lo mismo que sucede con los intelectuales, que no son estrictamente patrimoniales, sino que son sui generis, con los de familia pasa más o menos lo mismo. Los derechos de familia en gran medida son extrapatrimoniales, aunque hay algunos deberes y algunas obligaciones que se desprenden de las relaciones de familia que tienen contenido económico. Por ejemplo, el deber de alimentos, pero en sí, el deber de cuidado, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad parental por sobre los hijos, es decir, de cuidado sobre hijos o personas menores de edad a cargo, son derechos extrapatrimoniales, no tienen un contenido intrínseco patrimonial. ¿Sí? Este es el primer Profe, gran grupo, la primera gran clasificación. Sí, Andrés. Matías, una pregunta. Ah, ¿Y puede ser al revés en este caso, por ejemplo, el cuidado de ancianos? también, claro. Claro, tiene contenido, es extrapatrimonial, porque ahí el objeto de ese deber, el deber jurídico, es el cuidado personal, ¿sí? De personas, ya sea son personas menores de edad, sobre quienes ejerce la responsabilidad parental o que por algún motivo están bajo nuestro cuidado,
o, como vos decís, de personas de la tercera edad, ¿sí? Esa es Gracias. otra rama, el tema de derecho a la ancianidad y demás, con un desarrollo en los últimos años que es bastante nuevo. Más allá de que se puedan identificar o se puedan utilizar análogamente mucha normativa a nivel interno, el despliegue del derecho a la vejez también tiene diferentes nombres según las diferentes marcos doctrinarios o marcos teóricos, digamos, derecho a la vejez, de la ancianidad y demás, es bastante nuevo, es una rama bastante nueva. Pero sí está enmarcada dentro de los derechos extrapatrimoniales, los derechos de cuidado. Otro gran grupo, y esto voy amplio, o sea, podemos clasificar los derechos según su patrimonialidad en patrimoniales, extrapatrimoniales, según si son transmisibles o intransmisibles. Y acá también vamos a apelar a lo que ocurre por regla general. Con lo que ya sabe, y otra cosa que me parece fundamental cuando ustedes vayan a estudiar las clasificaciones y se encuentren con esto, la primera clasificación, patrimoniales, extrapatrimoniales, transmisibles y transmisibles, de incidencia colectiva o individuales, etc., todas las que puedan encontrar, sepan siempre que las clasificaciones no son compartimentos estancos. ¿Qué quiero decir con esto? De que si un derecho subjetivo entra en esta clasificación, no la vamos a poder clasificar por otra. No, no es así. Al contrario, las clasificaciones son acumulables. Es decir, un derecho puede ser patrimonial y a su vez transmisible. De hecho, la regla general es que los derechos patrimoniales son transmisibles. ¿Qué quiere decir que sean transmisibles? ¿A qué hará referencia esta clasificación de transmisibilidad o intransmisibilidad? Que se lo puedo pasar a otro. Exacto. Ahí está. Se puede trasladar de una persona u otra, o herederos en su defecto. Herederos, por ejemplo, claro. O también entre vivos. Si se lo puedo pasar a otro, dijo ahí alguien. No llego a ver acá porque... Yo, Eliana, la que está viva. Ah, Eliana. Eliana dice que se lo puedo pasar a otro. Claro, la transmisibilidad hace referencia a eso. En principio, los derechos patrimoniales, por regla general, son transmisibles, ya sea entre vivos o mortis causa, es decir, a través de herencia, por ejemplo. Esa es la regla general. Como toda regla general tiene sus excepciones, que también van a encontrar en los textos. Hay algunos, los derechos patrimoniales por regla general son transmisibles, salvo tres grupos de situaciones en las cuales esa transmisibilidad está limitada, pero solo en esos tres casos va a estar limitada. ¿Cuándo va a estar limitada? Cuando en las famosas obligaciones que conocemos como intuito persona, es decir, en las que haya una obligación, si bien es de carácter patrimonial, que se le hayamos delegado a esa persona por la aptitud, por el talento particular, por los conocimientos que tiene esa persona y que no se los puede transmitir a nadie. Por ejemplo, caso o ejemplo de libro, cuando solicitamos a un pintor, pero un pintor de artista, que pinte un cuadro, o sea, o que haga un retrato pintado de una persona. ¿Sí? Por mala fortuna, antes de terminar la obra, el pintor fallece, no podemos exigirle el cumplimiento al hijo del pintor, porque claramente, si no es artista, si no conoce, no va a poder cumplir esa obligación. Esas son las obligaciones en intuito persona, en las cuales le solicitamos el cumplimiento de esa conducta a alguien por sus conocimientos, lo mismo si fuera un abogado o abogada al que se le solicita la entrega de un trabajo, si no puede cumplirlo, no podemos pedírselo a sus herederos en caso de fallecimiento. ¿Se entiende? Bueno, esa es una limitación. Otra limitación
en la que decimos no se cumple la regla general en la que los derechos subjetivos patrimoniales son transmisibles, es cuando hay una intransmisibilidad o una prohibición específica de origen legal. Cuando la ley dice que si bien estamos en el marco de un derecho patrimonial, no va a ser transmisible. Si fallece la persona, no se extiende el derecho. Típico ejemplo, las jubilaciones. La jubilación que cobra un jubilado es intransmisible. Fallece el jubilado y no hay transmisión. Sí nacerá en cabeza, supónganse, del viudo o la viuda, a lo mejor un derecho de pensión, pero ese es otro derecho. No se transfiere la jubilación en sí misma. O el hijo con discapacidad, la pensión derivada también. También, sí, los derechos de tipo previsional. Yo dije la jubilación, pero podemos extenderlo a todos los beneficios del derecho previsional. Claro, las pensiones derivadas, la jubilación, la pensión misma. Perdón, ¿me pueden repetir eso de que la pensión, que la pensión por discapacidad? Es si uno de tus padres era jubilado y vos tenés un problema de discapacidad y tu padre fallece siendo jubilado, al momento de que tu padre falleció, tu madre falleció y el causante era jubilado, podés hacerte la pensión derivada, tenés que pasar por una junta médica, todo eso, y heredás la jubilación que se renueva cada 5 años. Sí, pero ahí están haciendo un derecho nuevo en cabeza Claro. del pensionado. Yo a lo que me refiero es que no se puede transmitir, por ejemplo, la jubilación o el sueldo que cobraba la persona, ¿sí? Claro. Los saberes de tipo de seguridad social, pensiones, son intransmisibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dice la ley, la prohibición es de tipo legal. Y la otra limitación es cuando las partes lo establecen por autonomía de la voluntad. Y esto va a ocurrir en los contratos. Ejemplo, por ejemplo, cuando conformamos una SRL o algún tipo de persona jurídica, ya que ustedes vieron las personas jurídicas y la conformación, en donde en el estatuto se pone alguna cláusula en cuanto a la limitación de quienes puedan integrar o conformar sucesivamente la persona jurídica. Por ejemplo, que seamos 4 los que nos juntemos a constituir la persona jurídica y digamos, bueno, una vez que no estemos más ninguno de los 4, se extingue. Puede extinguirse por el motivo que querramos, porque justamente el estatuto es la manifestación de la autonomía de la voluntad de nosotros 4. Podemos decir que se siga con los herederos, o puede ser que no querramos y que una vez que no esté más ninguna de las 4 personas, se extinga. Y eso estamos pactando ahí una intransmisibilidad por autonomía de la voluntad. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Pero esos son los 3 supuestos en los cuales no se transmitirán, o los 3 tipos de supuestos en los cuales no se transmitirá un derecho de tipo patrimonial. El resto, que es la regla general, es que son perfectamente transmisibles. No así los derechos extrapatrimoniales, que por el contrario, la regla general es que los extrapatrimoniales sean intransmisibles. Ya vamos a ver, fundamentalmente cuando veamos los derechos personalísimos, ahora en la clase que viene, vamos a ver el por qué son intransmisibles. ¿Por qué no los puedo ni vender, ni donar, ¿sí? Ni transferir el derecho de la intimidad, por ejemplo, que es un tipo de derecho personalísimo? Es perfecto, la intimidad, el de la protección de datos personales, el de es decir, hay una indisponibilidad relativa en ese tipo de derechos que me impide a mí transferirlos. Habrá algunas excepciones en cuanto a esa indisponibilidad, pero lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos
en específico los personalísimos. Perdón, moví la... Transmisibles y... Entonces, otra de las clasificaciones es el de transmisibles e intransmisibles. Otra que van a encontrar también una gran clasificación es el de los derechos individuales y de incidencia colectiva. Esto lo trae el artículo 14 del Código Civil y Comercial. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando leímos el título preliminar de esta materia, que iba del artículo 1 al 18, hablábamos de los derechos subjetivos. Históricamente, el derecho civil, y esto ya hablamos un poco de la historia del derecho civil, la evolución del derecho civil, se ha ocupado de los derechos individuales, es decir, del uno a uno, del derecho que tiene cada individuo por el solo hecho de serlo. Históricamente, nuestro derecho civil se ha ocupado de los derechos individuales, con más razón en el siglo XIX. Pensemos en la historia de los códigos civiles a partir del Código Civil de Napoleón, 1804 para acá. ¿Cuál era la mayor preocupación? Proteger. La propiedad privada. Proteger derechos como, por ejemplo, el de la propiedad privada, claramente. Pero a título individual, ¿sí? Ustedes se imaginan en el siglo XIX, y pensemos también en gran parte del siglo XX, que alguien podía pensar o que podían imaginarse, o que el mismo Napoleón, digamos, pensando en el Código Civil de 1804, podía pensar en la naturaleza, en los derechos de incidencia colectiva, o en los derechos de las comunidades en tanto tales comunidades. No. Además era la máxima expresión del individualismo de la época, del individualismo filosófico, de la protección de la propiedad privada. Claro, eso era una gran evolución respecto de donde veníamos, que eran las monarquías absolutas. Digo, todo hay que entenderlo en su contexto, por supuesto. Pero era imposible que el derecho civil se ocupe en ese momento histórico y en lo que le siguió, me refiero a todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, de algo más que los derechos individuales. Esa es la verdad que el origen y nuestra historia de nuestro derecho civil, que ha pasado a lo largo del siglo XX y bueno, ha surgido, como todas las evoluciones en el derecho, la necesidad, sobre todo a partir del ser consciente o de ver, de violaciones a derechos colectivos, como por ejemplo uno que es muy visible y que está muy en boga y que también está en gran crecimiento en los últimos años, todo lo que tiene que ver con el derecho ambiental, que no afectan las violaciones al derecho ambiental, la contaminación que realiza una fábrica que contamina el agua de todo un barrio, de una ciudad, no afecta a una sola persona a título individual, afecta a toda una comunidad. Los derechos que nosotros también vimos y que también incorpora el título preliminar del Código, del artículo 17, respecto a las comunidades indígenas, que la incorpora a medias. La verdad que es una incorporación un poco floja, pero esa incorporación al fin habla de derechos colectivos, ¿sí? Menciona sin poder regularlo porque el Código Civil hace aguas en esto de regular la propiedad colectiva de la tierra. No llegamos a eso, ni mucho menos, pero todos esos derechos son de tipo colectivo, no de tipo únicamente individual. Tuvieron su incorporación, los derechos ambientales tuvieron su incorporación en la reforma de la Constitución del 94, ustedes lo deben haber visto allá, tienen su incorporación por vía de tratados y acuerdos internacionales en los que el Estado se obliga a respetar, a no violar los derechos ambientales y no solo no violarlos, sino además adoptar medidas positivas para protegerlos y proteger a las comunidades. Digo, todos estos son avances que se hicieron a partir de el último tercio o el último cuarto del siglo XX en adelante.
hoy están claramente mencionados. No sé si alguien tiene el código ahí, tiene el artículo 14. El artículo 14 habla y hace esa pequeña clasificación y habla de los derechos individuales, que son los derechos clásicos, me refiero a los que regula el código desde siempre, el Código Civil desde siempre, el del individuo como sujeto, y los colectivos. Si alguien tiene ahí el 14, Lo leo, profe. por favor, sí. Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este código se reconocen derechos individuales, derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos Bueno, ahí individuales está. cuando puede afectar el ambiente. Sí, sí, perdón. La Seguí. ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Bien. Fíjense que es un gran avance que el Código Civil haya incorporado en este artículo, vía este artículo 14, y reconocido que tenemos derechos subjetivos, además de los individuales, también los colectivos y de incidencia colectiva, que tienen, ya te digo, desarrollo a partir de la jurisprudencia. Hace ya décadas que la Corte Suprema se expidió sobre los derechos de incidencia colectiva. El derecho constitucional lo tiene más trabajado por vía de la reforma de la Constitución y por vía de los tratados y acuerdos internacionales, y el derecho ambiental todo, que se ha constituido como una nueva rama del derecho. Seguimos diciendo nueva rama como más o menos seguimos diciendo nuevo Código Civil y Comercial, pero hacemos referencia a que son de las ramas las últimas que se han incorporado al derecho. Después hay otra gran clasificación que mencionan todos los libros, ya dijimos, patrimoniales, extrapatrimoniales, transmisibles, intransmisibles, individuales o de incidencia colectiva. Hay otra clasificación que la quiero mencionar porque presta confusión muchas veces, que es la que divide a los derechos subjetivos o clasifica a los derechos subjetivos según su eficacia. Es decir, ¿qué quiere decir con su eficacia? ¿De que si son efectivos o no? No. Según a quién alcance esos derechos, es decir, ¿cuál es el alcance de esos derechos? Hay algunos derechos que tienen alcances contra toda la sociedad o para toda la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Son derechos que toda la sociedad tiene que respetarlos, y hay algunos otros que van a tener un alcance más limitado, que van a ser derechos que se acuerdan entre partes, como las partes de un contrato, y que van a tener que ser principalmente respetados por la contraparte, por quien se obligó. Me explico. Entonces, con respecto a este alcance, la eficacia hace referencia acá al alcance. Quienes tienen un mayor alcance son aquellos a los que se refiere esto de la eficacia absoluta, que entre paréntesis dice erga omnes, es decir, aquellos derechos que se pueden presentar y toda la sociedad tiene que respetarlos. Un ejemplo o el típico ejemplo de derechos erga omnes, es decir, oponibles, y ahí entra la palabra oponibles que usamos mucho en derecho, en nuestro derecho general, es decir, que se lo podemos oponer, enrostrar a toda la sociedad. Son los derechos reales. Cuando hablamos en la primera clasificación de los patrimoniales dijimos, los derechos reales son, por ejemplo, el derecho de propiedad, el vínculo que tengo con una cosa. Si yo soy propietario de una casa, se lo puedo enrostrar a toda la sociedad. Para eso voy y lo inscribo a un registro, el registro de la propiedad, porque ¿para qué sirve inscribir los derechos en los registros? Para que todo el mundo sepa, sobre todo los acreedores, quién es el propietario, por ejemplo, de ese inmueble. Entonces son oponibles erga omnes. Una vez que están inscriptos, nadie puede decir que desconocía esa situación, la situación jurídica de ese inmueble. ¿Sí? Eso tiene que ver con el alcance. Sí. No me quedó claro una cosa, lo de absoluta con el artículo 14, no me quedó claro. No, lo del artículo 14 es lo de derechos individuales e incidencia colectiva. Acá está juntito, perdón, pero
No es lo mismo, son clasificaciones diferentes, ¿no? Ah, ahí Profe, va. Ahí se me... Gracias. no sé. profe, ¿puedo agregar algo? Sí, Cuando usted se refería a los derechos a la protección del ambiente, es muy difícil de dictaminar eso o corroborar eso. Por ejemplo, si vos tenés una afectación, ponele respiratoria, es muy difícil corroborarlo o llevarlo a cabo. es Es muy difícil, pero difícil no ganar. es imposible. Claro. De hecho, de eso se basan muchos de los procesos, tienen sus particularidades. Obviamente, la protección por eso necesitan primero una protección especial y están las normas que protegen en particular eso. Pero además los procesos judiciales, y es a lo que vos te referís, los procesos judiciales en los cuales se ventilan derechos de tipo colectivo, como por ejemplo los ambientales, tienen sus particularidades porque además son procesos enormes, la prueba, como vos decís, es difícil de producir, pero no es imposible de lograr. Esto de demostrar el efecto contaminante de las aguas servidas de una fábrica sobre el río, o la toxicidad del uso de agrotóxicos o el glifosato en comunidades cercanas a la producción, campos de producción sojera. Y bueno, será más difícil, sin duda que es difícil probar, pero por eso son colectivos, por lo general son medidas colectivas que se presentan, que lo hace todo un barrio, toda una comunidad, un grupo de personas, que se produce prueba, que se producen pericias. Son procesos judiciales grandes en donde, por ejemplo, las pericias son muy importantes, de la contaminación del agua, de la incidencia o de la afectación en la salud de las personas, de los distintos afectados del barrio, o distintos, ahí ya tenemos muchas sentencias en determinadas provincias, por ejemplo, esto del uso del glifosato, de la incidencia cancerígena de determinadas sustancias en la población. Claro, tienen sus particularidades, pero sí, son procesos distintos, por eso son derechos subjetivos distintos. Sí, Mariela. Sí, un ejemplo y que lo vivimos hace muy poco, el tema de la quema en las islas. La quema de O las sea que islas, claro, también que lleva eso, a distintas medidas, ya sea en realidad, políticas. a ver, nunca se llegó a nada porque no se podía llegar a probar quiénes provocaban esos incendios, pero las consecuencias que traía eran hasta las personas que no tenían problemas de salud, por ahí nos veíamos afectadas. Yo que vivo prácticamente a 2 cuadras de lo que es el río, era tremendo. Por momentos Sí. había que cerrar toda la casa porque no se podía respirar, se invadía la casa de olor a humo. Sí, claro. Pero Sí. bueno, ahí no se Ese es llegó a un nada caso. porque No sé si si ha bien habido afectaba a toda la población, inicio no sé si se llegó después a no sé probar. si hubo procesos judiciales. Sí, en otras partes del Delta, no en Rosario, pero sí vi sentencias en provincia de Buenos Aires y demás, pero no sé si hubo con respecto a Rosario. No Pero sé, sí pero bueno, también de ahí sería un vienen los claro ejemplo y proyectos. a ver, lo vivimos todos en realidad y no hace mucho. Sí, sí. Son ejemplos de estos derechos de incidencia colectiva. Claro, no, profe, hay un caso que yo creo que tiene vinculación con esto, que se trató en estos días y salieron los diarios acá de Rosario, por lo menos, es un caso que llegó hasta la Corte Suprema, de los territorios que pertenecen a la Municipalidad de Rosario, en las islas, por la transferencia que le hizo en ese momento creo que era ingeniero de León. Allí se probó que no corresponde la propiedad a la persona que le está ocupando, pero además se lo inculpó de las quemas de pastizales en este caso. Se llegó hasta la Corte Suprema, pero hasta el día de hoy no se le hizo cumplir absolutamente nada a esta persona, ni
nada. Claro, no lo vi, no vi la noticia. No sé si ahí fue en términos de individuales, pero de todas maneras la afectación, siempre que hay una afectación como esta que estoy diciendo, de las que más es a derechos colectivos, o sea, es a un grupo de personas, no a una persona individual. Claro, es decir, no se A le quienes aplicó ninguna afecta. sanción, a eso es lo que voy, hasta el día Mirá. de hoy. Sí. Acá estoy en lo de absoluta y relativa es otra clasificación, ¿eh? Bien. Sí, puede tener, y vuelvo sobre esto, las distintas clasificaciones no son independientes una de otra. Estamos hablando de, pueden ser derechos patrimoniales o extrapatrimoniales y a su vez pueden ser derechos individuales o de incidencia colectiva. El Pero derecho profesora, particularmente de la protección del ambiente es de tipo extrapatrimonial y de incidencia colectiva. Ahora, muy probablemente, si se prueba, si se condena a los responsables, a los culpables, la única forma que tenemos de remediar de alguna manera, que no remedia nada, pero de reparar, la palabra es reparar parcialmente los daños, es de manera económica, indemnizando. Obviamente que cese en la acción, eso es lo primero. Pero después la única que ha encontrado el sistema y otras más, o sea, que cese en la acción, que repare si hay algunas otras, muchas veces estas sentencias son sentencias en las que no se ordena una sola cosa a quien fue considerado culpable, se ordenan distintas medidas. Algo así también sucede con las sentencias de las cortes internacionales. Lo primero va a ser la orden de que cese en la acción. Lo segundo puede ser una reparación patrimonial, que obviamente no le va a devolver la salud perdida o lo que fuera que haya perjudicado. Y lo tercero también puede ser otro tipo de medidas o de acciones positivas que se le ordenen hacer, por ejemplo, si es una fábrica o lo que fuera que tiene participación, que tiene incidencia en esa comunidad, bueno, que realice determinados actos que en beneficio de la comunidad. Eso también lo suelen hacer las sentencias. Digo, se compone una sentencia, y esto es importante también saberlo y verlo. Por lo general, no es solamente la reparación económica. Sí, tal vez sea lo más importante pero por lo general no es lo único que buscan quienes ven vulnerado este tipo de derechos, digamos, sino a esto le llamamos reparación integral, ¿sí? Bien, pero puede ser que, como esto, los derechos ambientales son derechos de tipo extrapatrimoniales, sin contenido económico, que se pueden ver afectados y son de incidencia colectiva. Y con respecto a la eficacia, es decir, el alcance de estos derechos, también son un tipo de derechos erga omnes, porque son oponibles ante todo. Toda la sociedad tiene que respetar el derecho a vivir en un ambiente limpio, puro, libre de contaminantes, por ejemplo. Los de alcance relativos, claramente, o los propiamente dichos, son los tipos, los derechos patrimoniales de crédito, en donde a quienes se les va a exigir determinada conducta, en principio es a quien se obligó, ¿sí?, a cumplirlo. Bueno, esto y después ustedes pueden seguir porque las clasificaciones son un montón, es lo más aburrido de la materia, las clasificaciones de derechos, yo sé, el embole que está haciendo esto, pero me parece importante por lo menos para dimensionar el mundo enorme al que nos referimos cuando decimos tan livianamente derechos subjetivos. Entonces,
Eso con respecto a la clasificación. Fíjense cuáles son las que les pide el programa les pide estas, pero en los libros van a encontrar seguramente algunas más. Otra cosa que yo quería hoy, y voy a terminar mañana, pero sí, al menos empezar, es, ya estamos dentro de los derechos subjetivos. Ya hablamos del concepto, hablamos de las diferentes teorías sobre su naturaleza jurídica, hablamos de la clasificación, vimos la gran cantidad de derechos subjetivos que hay. Hay un tema relacionado a los derechos subjetivos que es muy importante para nuestra materia y para el derecho privado en general, que es el tema de la teoría del abuso del derecho o de la doctrina que prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos, que ya no tiene que ver con el derecho subjetivo en sí mismo o con su naturaleza, sino como bien lo indica su nombre, a cómo deben ejercerse esos derechos subjetivos. ¿Por qué? Nosotros venimos diciendo desde que hablamos de que la persona es persona, de que esa persona es titular de derechos, ¿sí? Es decir, derechos subjetivos tenemos todos, titulares de derechos subjetivos podemos ser todos. Ahora, una cosa es ser titular de un derecho subjetivo, que puede ser, ya vimos, patrimonial, extrapatrimonial, transmisible, intransmisible, lo que fuera. Y otra cosa es la manera en que yo lo ejerzo. Una vez que lo tengo en cabeza mía, es decir, que soy titular de un derecho, ahora vamos a poner el foco en cómo ejerzo ese derecho, cómo debe ser ejercido ese derecho. Profe, ahí entra lo de la moral, ¿no? Ahí entra esta cosa de la moral que ahora vamos a ver un poquito. ¿Cómo debe ser ejercido el derecho? Una cosa es la titularidad y otra cosa es cómo funciona cuando ponemos a andar el derecho, a ver cómo anda, cómo funciona, cómo lo ejerzo. Y ustedes dirán, bueno, hay que ejercerlo de una manera regular para no caer en abusos. Bueno, sí, eso lo decimos hoy. Esa es la conclusión a la que hemos llegado hoy, pero como siempre, esa conclusión, que parece bastante de perogrullo, tuvo que aparecer, se construyó a partir de la doctrina y sobre todo a partir de violaciones y abusos que ha habido porque en el origen no le habíamos puesto ningún límite. Entonces es una evolución y esta teoría del abuso del derecho es una creación doctrinaria, hoy ya la tenemos en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos, pero tuvimos que crearla a partir de las violaciones que vimos o que en el derecho se fueron viendo que ocurrían por no existir ningún tipo de límite al abuso del ejercicio. Y esto tiene que ver con que cuando vuelvo al siglo XIX, vuelvo al código original, al código de Napoleón, al de 1804. Cuando se regulan los derechos subjetivos en esos códigos decimonónicos, código Napoleón, incluso el código de Vélez Arfiel, el nuestro, había tanto entusiasmo por regular con esta corriente del individualismo filosófico y que cada persona y cada sujeto y cada individuo tenía su derecho subjetivo y que no había más límite que el que le pusiera la ley y que la autonomía de la voluntad valía como la ley misma, es decir, había tanto entusiasmo que prácticamente se pensó que nadie iba a ejercer de manera abusiva ningún derecho. O parece eso que fue lo que pensaron, porque no le han puesto ningún límite. Y claro, al andar de esos códigos decimonónicos, empezaron, es como todo, uno no ve las fallas hasta que no lo pone a andar en funcionamiento.
Y entonces a poco tiempo de andar estos códigos del siglo XIX, se empezaron a ver los abusos que había en sí. Uno era titular, pero ejercía de manera abusiva. Y los primeros que los vieron fueron los propios franceses, que son los primeros que empezaron a hablar. Josserand, fundamentalmente, fue el que desarrolló la teoría del abuso de derecho, que se conoce hoy como teoría del abuso de derecho. Pero no fue la única, y empezaron a ver que a veces se tenía un derecho, pero que era ejercido de manera abusiva, es decir, que terminaba perjudicando a otro. Y no había una norma en esos códigos, como decimos, que lo prohibiera, porque sí había conductas prohibidas. Eso sí tenían los códigos. Pero acá no estamos estrictamente en el terreno de las conductas prohibidas, porque las conductas prohibidas son prohibidas de entrada. Es algo que no podés hacer, que tenés prohibido, porque si no, violentás a otro. Acá estábamos en otro terreno que había una laguna, porque estamos en el terreno en donde la persona tiene un derecho, pero el problema no se presenta en el derecho o en una prohibición porque no la tiene, sino en que lo ejerce de manera tal que en un momento se extralimita. Esto empezó a aparecer, o lo empezaron a notar los franceses, en los problemas, sobre todo, lo más inmediato, que eran los problemas de vecindad. Empezaron a llenarse los tribunales, y después acá se replicó más o menos lo mismo, en los conflictos, en conflictos pequeños de vecindad, de entre vecinos, en donde, sí, un vecino tenía el derecho a ejercer la propiedad. Pensemos que eran códigos en donde el derecho de propiedad era casi que, digamos, excesivamente protegido. Para estos códigos el de derecho de la propiedad no tenía límite alguno. De hecho, en el código de Vélez, si ustedes buscan el original, ustedes recuerdan que decíamos que el código original de Vélez Sarsfield tenía la numeración y abajo lo que llamamos las notas de Vélez, que eran como unos pies de página en donde Vélez Sarsfield explicaba, creo que esto ya lo hemos dicho, pero explicaba artículo por artículo, de cada artículo abajo había un pie de página llamado nota, en donde explicaba el origen, es decir, la fuente de ese artículo. Fíjense el dominio del derecho comparado que tenía Vélez Sarsfield, que eran prácticamente tratados de doctrina lo que hacían las notas. Era muy importante, eso fue muy valioso, porque imagínense que el acceso no era tan fácil como ahora que ponemos Google y vemos las fuentes, podemos leer. Era muy necesaria las notas. Justamente ese fue el motivo por el cual nuestro nuevo código no tiene notas, porque hoy ya no es necesario explicar la fuente de cada artículo a pie de página. Bueno, en ese momento era tan importante. Y en la nota del artículo, creo que era el 2315, si no recuerdo mal, de Vélez Sarsfield, que hablaba de la propiedad, decía algo así como que el derecho a la propiedad era quien tiene el derecho a la propiedad podía hacer uso, abuso y hasta destruir la propiedad si así lo deseaba. Palabras más, palabras menos, decía eso la nota. Le daba el derecho a destruirla. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto graficamos el prácticamente cero límite al ejercicio de los derechos que entendían estos códigos decimonónicos, por ejemplo, al derecho subjetivo de la propiedad privada. Hoy en día, aguardame un segundito que cierro la idea hoy en día es impensable, pero bueno, ha corrido mucha agua debajo del puente, hoy en día es impensable que podamos proyectar en un ordenamiento jurídico un artículo o una nota, como era en ese caso, de esas características, de un derecho subjetivo que habilite hasta destruirlo prácticamente. ¿Por qué? Bueno, pero que en la evolución posterior de la doctrina, no solo civilista, sobre todo constitucional,
hemos receptado lo que conocemos como la función social de la propiedad. O sea, uno tiene derecho a la propiedad, pero también hay una función social. Esa propiedad sirve a el contexto, la sociedad de la que forma parte. Esa idea que fue evolucionando después y que hoy lo dicen los fundamentos del Código Civil, habla de la función social de la propiedad, pero que ha sido fruto de una evolución posterior, hace que hoy fuera imposible pensar un derecho subjetivo prácticamente sin límites. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque claramente los problemas en el ejercicio de los derechos se empezaron a ver, los empezaron a notar los tribunales primero, ante la falta de límites que había en el ordenamiento. Y les decían, lo primero que se vio fue en los tipos de conflictos entre vecinos, en donde había un vecino que ejercía su derecho a la propiedad, pero que llegaba un momento, supónganse, casos muy comunes, incluso en la ciudad de Rosario, pensemos en la zona de la Florida y demás, donde hay, hoy sería en propiedad horizontal, en un departamento donde hay vecinos arriba y abajo. El vecino de abajo se pelea con el de arriba y instala supónganse una chimenea, o en su propiedad. Ustedes saben que quien tiene el propietario es del suelo, del subsuelo y del espacio aéreo que está por encima. Supónganse que por pelea, por disputa con el vecino de arriba, decide instalar una chimenea y largarle humo a cualquier hora, todo el tiempo, para taparle la vista. Supónganse que la vista es importante y demás. Eso es un ejemplo muy burdo, pero ha habido, y eso eran de los primeros que aparecían en el ejercicio abusivo del derecho. Los dos propietarios, los dos vecinos, ¿tenían derecho a la propiedad? Sí, tenían derecho en título de cada uno. Ahora, el problema que se daba acá era en el ejercicio. Había uno que en determinado momento lo utilizaba de tal manera que causaba daño a otro. Entonces, en esos problemas de vecindad que encontraron primero los franceses con su código en marcha, y luego casos muy parecidos hemos visto en nuestra jurisprudencia de principio de siglo, nosotros acá, exigía darle cuerpo a esta teoría que le ponga límites, la doctrina, y después tomada por los tribunales. Y ahí aparecieron las primeras teorías para darle cuerpo, para darle forma a esto del ejercicio abusivo, en donde todos estábamos de acuerdo con que no se podían ejercer de manera abusiva. Ahora, ¿cuándo se presentaba un ejercicio abusivo? Entonces algunos, y ahí vienen las teorías subjetivas, decían, bueno, va a haber un ejercicio abusivo cuando, por ejemplo, en el caso de este vecino, cuando haya un daño, cuando haya la intención de causar un daño a otro, o cuando haya negligencia, es decir, la culpa o negligencia en el derecho tiene que ver con no hacer lo suficiente o lo que está a nuestro alcance para poder evitar un daño. Dice, solamente cuando hay, y esas son las teorías subjetivas, es decir, que se posicionan un poco en la cabeza de la persona que comete el abuso. Dice, bueno, podemos pensar, decían estas primeras corrientes, incluido Josserand en su primera etapa, decía que va a haber una conducta abusiva cuando ocurra esto, cuando haya alguien que tenga intención de dañar a otro. Bueno, y la discusión se dio por quienes aparecieron con otras teorías, que son las que le llamamos objetivas, que les dicen a estos primeros, sí, pero ojo, porque no se da la conducta abusiva únicamente cuando quien la comete tenga por intención dañar al otro, porque a veces esa intención no está clara o no está, y sin embargo se daña al otro igual. Y ahí Borda, por ejemplo, estoy viniendo acá en el tiempo, pero era quien puso uno de los ejemplos, decía, o los de la teoría objetiva, dice, pensemos en los casos de los intereses en la usura. Bueno, la usura ya después fue sancionada y penalizada y demás, pero en los intereses usurarios,
Es decir, aquellos intereses que se extralimitan. A ver, porque no está prohibido cobrar intereses. Si te prestan dinero, de hecho hay quienes hacen de esto su trabajo habitual. Prestan dinero a cambio de la devolución de dinero con un interés por ese préstamo. Bueno, pero ese interés tiene un límite. Si se exceden esos límites, hoy está penalizado, pero pensemos en aquel momento, se pensaba en un ejercicio abusivo, o sea, la única forma de parar la conducta era decir, bueno, acá estamos en un ejercicio abusivo, se están extralimitando, usted tiene derecho a cobrar interés por el dinero que prestó, pero se está extralimitando del monto. Y decía, y acá técnicamente no estamos hablando de que hay un interés de dañar. El tipo, el usurero, no tiene interés, o por lo menos en ese caso, de dañar al otro. Quiere sacar rédito del ejercicio abusivo que está haciendo, pero no hay un interés de dañar. Entonces, si nosotras para poder parar, frenar esa conducta, tenemos que demostrar la intención de dañar, y la verdad que no lo vamos a poder probar nunca. Entonces, ahí aparecen las teorías objetivas en donde dicen, bueno, no importa lo que piense en su cabeza, si quiere dañar o no, porque eso es todo lo que está dentro de la cabeza de alguien es muy difícil de probar. Entonces, basémonos objetivamente en lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí aparecen las teorías objetivas, que son las que fueron receptadas por los ordenamientos jurídicos y son las que tenemos incluso hoy vigentes, las objetivas. Es decir, ¿cuándo va a haber un ejercicio abusivo? Y cuando el ejercicio de ese derecho ya contraríe el interés social, la finalidad social, que tiene que ver con que sea contrario a los fines de la institución. Ustedes saben, y con esto cierro hoy, porque ya estamos llegando ahora, y mañana retomo con lo último de esto del ejercicio abusivo, pero quiero cerrar esto de las objetivas, que son las más importantes porque son las que le dan, las que tenemos vigentes. O sea, la teoría del abuso de derecho nació como doctrina, pero luego se plasmó en los ordenamientos jurídicos, y lo tenemos hoy en el ordenamiento jurídico, y las que se adoptaron fueron las teorías objetivas. Y básicamente todos los ordenamientos jurídicos, incluidos nuestras distintas evoluciones del argentino, tomaron los tres criterios que les pongo acá en la pantalla de las teorías objetivas. ¿Cuándo va a haber ejercicio abusivo? Cuando contraría el interés o la finalidad social, cuando contraría los fines de la institución. ¿A qué se refiere esto? Todo derecho subjetivo, vuelvo al origen, todo derecho subjetivo es reconocido por el ordenamiento para algo y por algo. No hay derechos por derechos mismos. Todos cumplen una finalidad social. ¿Sí? Todo derecho subjetivo está por algo reconocido y por eso debe ser respetado. Si esa conducta abusiva contraría los fines para los cuales fue reconocido el derecho, y bueno, podemos estar hablando de un ejercicio abusivo. Y un tercer criterio, y esto es lo que traía antes el compañero, el tercer criterio o el tercer caso en el que podemos identificar una conducta abusiva es cuando esa conducta exceda los límites, hay más que los criterios, deberían ser los límites impuestos por la moral, la buena fe y las buenas costumbres. Eso es lo de la moral, la buena fe y las buenas costumbres, ya saben, y lo venimos viendo desde el principio cuando hablamos de los principios jurídicos, cuando hablamos de las fuentes, que es una construcción amplia que permite fijar límites, que ha permitido siempre fijar los límites ¿a qué? A los ejercicios de los derechos. La moral, la buena fe y las buenas costumbres. Claramente son ideas dinámicas. No es lo mismo lo que interpretamos hoy como buena fe, buenas costumbres y moral en 2024 a lo que se entendía a principios del siglo XX. Eso claramente. Por eso son construcciones jurídicas que van evolucionando en el tiempo conforme va evolucionando la sociedad, porque se supone que debieran evolucionar las sociedades en cuanto a los derechos. No sucede así, siempre. Entonces,
objetivas. Los criterios objetivos son estos y son tal cual están ahí, son los que después recepta el ordenamiento. ¿Cuándo vamos a tener una conducta abusiva para las teorías objetivas? Cuando el ejercicio sea contrario a un interés social, cuando contraríe los fines de la institución o cuando exceda los límites de la moral, la buena fe y las buenas costumbres. Y después han aparecido, por último, las teorías mixtas, pero que no han tenido demasiada pena ni gloria, porque la verdad que complican a la prueba, porque por la misma razón que la complica la subjetiva. Es muy difícil probar la intención de dañar a otro. Sobre todo en este ámbito del ejercicio de los derechos civiles. No estamos en un ámbito penal donde tengamos que juzgar ese tipo de conductas. Entonces, es exigirle una cuestión que no, o sea, es un elemento más que con adherir a las teorías objetivas no lo necesitamos, ¿sí? Objetivamente debe demostrarnos eso. Bueno, cierro acá porque ya estoy en hora. Lo que me queda es algo que yo ya estuve diciendo para mañana, que estuvimos mencionando, porque para poder explicar un poco de qué se trata esto de la teoría del abuso, hablamos un poco de la evolución, pero quiero puntualmente hablar de las modificaciones que tuvimos en el ordenamiento argentino, y ya sí mañana, esto nos va a llevar unos poquitos minutos, y ya sí arrancar mañana con los derechos personalísimos. Bueno, espero que se haya entendido algo de este popurrí que hicimos sobre la clasificación. Sé que es aburrido, pero bueno. Y lo del abuso del derecho, que es importante. Pusieron su presente en el... Veo que sí, ¿no? Esperen que dejo de compartir, así los veo. Pusieron su presente, ya los libero, así... No es necesario que vuelvan a ponerlo. Si ya lo pusieron, yo ahora descargo el Excel del chat. Ahí está. Y Gracias. los libero para la clase que tienen clase ahora. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, hasta Mañana. mañana. Chau, chau. Nos vemos.